La entrevista del Telematutino 11, gente importante y a tratar temas importantes, viene de salud. Vamos a conversar con la doctora Claudia Almonte. Ella es cardióloga encargada, jefa de la unidad de cardiología de CENDOE, que es el Centro de Medicina, Diabetes, Nutrición y Especialidades. Muy buenos días, doctora. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que deseamos llevar a la población, sobre todo lo que es la información sobre salud cardiovascular. Justamente, doctora, yo la invité porque como se han presentado algunos casos recientes de muerte súbita que hasta sin haber hecho una autopsia dicen un infarto cardíaco. Claro. Entonces, siempre que hay una muerte súbita es por un infarto cardíaco. Importante esa pregunta, verdaderamente qué bueno que prestamos este espacio para aclarar términos. O sea, no todo el que fallece súbitamente lo hace por infarto. Existe una, diría que clasificación por debajo de 35 años. La causa más frecuente normalmente son enfermedades congénitas cardíacas, ya sea del tipo eléctricas, por ejemplo, arritmias malignas, o anatómicas, que usted haya nacido con alguna anomalía. Que no dan manifestaciones. Que no da manifestaciones. Y se producen súbitamente. Correctamente. ¿Y cómo se llega a esa conclusión? Bueno, normalmente estudios post-mortem, lastimosamente, que han ocurrido, sobre todo, recuerden, por ejemplo, en los futbolistas en Europa, que antes se daba muy frecuentemente, que caían en el medio del campo, y estudios post-mortem han evidenciado que existen anomalías congénitas en esos pacientes, y de hecho cuando se estudia a la familia también se encuentran esos hallazgos. Ahora bien, el término infarto, el infarto es cuando se ocluye una arteria de nuestro corazón, y esta arteria normalmente se tapa por colesterol, por fumar, por diabetes, y esto conlleva a que el músculo cardíaco se infarte, así como lo dicen, y que pueda caer en fallo cardíaco o arritmia, y el paciente puede fallecer y de hecho hacer una muerte súbita. O sea, dentro de las causas de muerte súbita sí está el infarto, pero es más común en la edad mayor de 35 años, que es cuando ya padece el paciente de colesterol elevado de larga data, incluso, por ejemplo, pacientes que sufren de hiperlipidemia familiar, que es cuando toda la familia sufre de un colesterol elevado e incluso a pesar de llevar una dieta saludable. Doctora, se habla mucho de que falleció de un paro cardíaco. ¿Todas las muertes producen un paro cardíaco? Sí, verdaderamente la muerte súbita es el cese súbito de los signos vitales. Pero aunque no sea súbita, la persona muere de un paro cardíaco. Sí, claro que sí, claro que sí. O sea, el cese de los signos vitales es la llamada parada cardíaca, que si usted está en un centro hospitalario o hay una persona cerca certificada y que puede hacer la reanimación, por ejemplo, a veces en los aeropuertos hay un personal o personas que saben dar reanimación, puede ser revertida esa muerte. Si está en el tiempo, en el momento y cerca de personas que pueden dar los primeros auxilios. Doctora, ¿por qué se dice que si una persona es mayor tiene mucha posibilidad de sobrevivir a un infarto, pero que normalmente las personas jóvenes que le da un evento cardíaco se mueren? No siempre sucede. Eso es cierto. En algunas ocasiones sí, porque el infarto es tan importante, ocupa un territorio tan extenso que el paciente puede fallecer inmediatamente. Pero hoy en día hay muchos centros hospitalarios donde se hace intervención inmediata y se recupera esa arteria ocluida. Ahora bien, ¿por qué puede suceder en un joven y quizás en un adulto añoso no tanto? Por las colaterales. Adulto añoso. Por las colaterales. Existen como ramificaciones que se van formando cuando vamos incrementando en edad, que esta posibilidad no la tiene todavía el joven. Es decir, perdón, se generan pequeñas arterias y venas. Pequeñas arterias. Después que usted es adulto. Arterias colaterales, que son ramificaciones de esas arterias principales, y si se ocluyó en la principal, se puede desviar la sangre por otro lado y tiene más oportunidad. En el joven decir, que sea añoso, no señores, tiene sus ventajas. Verdaderamente. Doctora, ¿es siempre de algún problema del corazón, alguna falla, lo que provoca el llamado accidente cerebrovascular? No.
O sea, el accidente cerebrovascular o la trombosis, existen dos versiones. Está la hemorrágica, por ejemplo, cuando se rompe un vaso y ocurre una hemorragia importante a nivel cerebrovascular, pero también está la isquémica, o sea, un infarto en la estructura, en el cerebro, que puede ser producto, por ejemplo, si el paciente ha tenido arritmia cardíaca. Por eso le digo que sí tiene que ver, porque Claro. cuando la persona le da lo que ya se llama un ACV, va donde un cardiólogo. Sí. Ese es el médico tratante. El neurólogo y el cardiólogo. Ya. En ocasiones la causa de ese evento cerebrovascular ha sido una arritmia cardíaca, por ejemplo, la más frecuente es la fibrilación auricular, donde la aurícula izquierda, una parte de nuestro corazón, remansa sangre, está dilatada y puede provocar que un coagulito del corazón se vaya al cerebro y es de tipo embólico. O sea, viajó ese coágulo hacia el cerebro y ocluye la arteria y se produce un infarto cerebrovascular. Entonces, es importante que, por ejemplo, los pacientes hipertensos, sobre todo los que no se cuidan, los que no van periódicamente a su médico, que no se tratan, los que se niegan a tratarse hipertensión, es importante que sepan que el riesgo de padecer una hemorragia cerebral es importante. ¿Por qué? Porque usted puede andar por ahí, como muchos pacientes hemos encontrado, con una presión en 200, 110, por ejemplo, milímetros de mercurio, y asintomáticos. La hipertensión le llaman la enemiga silenciosa, y entonces esto puede debutar con un evento cerebrovascular tipo hemorrágico y el paciente quedar esa alta presión puede romper una arteria. Pues, por supuesto, por supuesto. Entonces, también es importante señalar que algunas personas mueren súbitamente por tromboembolismo. Por ejemplo, que un coágulo se vaya desde nuestros miembros inferiores y permeable, que es un hoyito en nuestro corazón de nacimiento, sí tiene sus funciones, pero no todo el mundo. Ahora, usted tiene una molestia en el pecho, en su casa, en su hogar, y antes de llegar a la emergencia, que es lo correcto, ir inmediatamente, usted tiene aspirina a mano, tómese una si sospecha que se está tratando de un infarto. Interesante, doctora. Con su permiso y los amables televidentes, nos vamos a una breve pausa comercial. Ahora es que faltan preguntas con la doctora Claudia Almonte. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 contando con la participación de la doctora Claudia Almonte. Ella es una prestigiosa cardióloga y está hablándonos y orientándonos de los temas relativos a nuestra salud cardiovascular. Siempre se piensa, doctor, en todas las recomendaciones, no importa la especialidad del facultativo que traigamos al programa, nos habla del tema del peso, de cuidar la alimentación, de hacer ejercicios y demás. Pero hemos visto, y yo lo he vivido por experiencia propia, que hay personas, aún siendo muy delgadas, que tienen colesterol y que tienen algunas complicaciones cardíacas. Entonces, el peso no necesariamente está relacionado. Correcto. Recordemos que dentro de los factores de riesgo está la herencia. Por ejemplo, si su padre, madre o algún abuelo, hermanos han tenido lo que es hiperlipidemia, colesterol o triglicéridos elevados o lipoproteína chica, que es una de las moléculas ligadas también a la hiperlipidemia, puede conllevar a eventos cardiovasculares. Si ha sido diabético, si es hipertenso. Yo de hecho se los digo a mis pacientes. Y más cuando van con sobrepeso u obesidad y le instauramos el tratamiento de hipertensión y me hacen la pregunta, doctora, ¿y esto es de por vida? Yo, bueno, les digo, mira, hay pacientes, por ejemplo, los bariátricos, que los pacientes bariátricos de verdad que expresan una mejoría en lo que es su salud cardiometabólica cuando bajan de peso. Y de hecho, si son hipertensos, tienden a normalizar la presión, que hay que quitarle la pastilla. Si son diabéticos, por igual, normalmente vuelven a la normalidad glucémica. Pero ¿qué pasa? No todo el paciente responde así. Hay muchos que verdaderamente le tenemos que quitar los medicamentos cuando bajan de peso, si están en sobrepeso u obesidad, pero hay otros que igual se los digo a mis pacientes, si por genética usted está hipertenso, es muy poco probable que le podamos quitar los medicamentos. ¿Y lo del colesterol? ¿Tiene que ser por siempre o eso la gente lo puede bajar con dieta? ¿La persona puede someterse, no sé, a no consumir ciertos alimentos sabrosos? Lamentablemente. Sí, ahí volvemos con la hiperlipidemia familiar. Si usted genéticamente produce mucho colesterol, debe de tratarlo y de hecho es el beneficio, se ha visto a largo plazo en millones de pacientes a nivel mundial que son estudiados científicamente y que ha disminuido el riesgo de eventos cerebro y cardiovascular.
es importante, qué bueno que hablamos por aquí ese tema, porque muchos pacientes se resisten al tratamiento del colesterol. Nosotros no quitamos el colesterol del cuerpo, el colesterol se necesita en nuestro organismo, por algo está ahí como molécula. Pero ¿qué pasa? Que en niveles elevados, científicamente comprobados, se ha visto que favorece al desarrollo de tapar las arterias, que se ha visto post-mortem, y también a nivel cerebrovascular producir eventos. Entonces, nosotros disminuimos los niveles a niveles que científicamente se ha comprobado que tiene un beneficio para disminuir el riesgo de evento o de muerte en esos pacientes. Es importante que la población entienda que la resistencia que existe no debe de prevalecer en ellos. Si usted disminuye el consumo de grasa, de azúcares, por supuesto que sí, que va a mejorar su glicemia, su colesterol, y si está tomando el tratamiento, que no es por unos días que lo va a tomar. Hay personas que lo toman, se hacen los análisis, el colesterol se normaliza y dejan el tratamiento. No debe ser así, porque luego usted va a durar un tiempo sin el medicamento y va a volver de nuevo a lo mismo, con los niveles elevados, y esto es lo que tapa nuestras arterias. Así que de por vida debe tomar el medicamento. Dependen las indicaciones. Hay pacientes, por ejemplo, un paciente de 30 años que quizá no tiene ninguna otra comorbilidad. A veces uno le da el chance de dieta y ejercicio. A ver, un paciente que dice, doctora, sí, yo vivo comiendo comida chatarra, no duermo bien, es un paciente que come muchos azúcares, que tiene triglicéridos, por ejemplo, elevados. Uno le da el chance, lo manda a nutrición, ejercicios, y luego le hace un control. Entonces, el tema de las grasas y los azúcares. Grasa y azúcares. Por supuesto, el exceso de azúcar que a todos nos gusta, los carbohidratos también en general. A veces cuando decimos triglicéridos elevados creemos que es solo el azúcar. Esto también tiene que ver, y los nutricionistas están ahí para recordárnoslo, por ejemplo, el exceso de harina, de pan, de pastas, de arroz. Todo lo que es bueno. Todo lo que es bueno y que nos gusta puede conllevar al aumento de los triglicéridos y el bizcocho también. Doctora, y uno escucha a veces, no de médicos, porque si no, los médicos dominicanos somos médicos todos, que te dicen, mira, no tomes esa pastilla para el colesterol porque eso te afecta el hígado. Mira, inclusive el alcohol afecta el hígado, ¿no? Claro. Y de hecho se toma, eso es lo que yo le digo a mis pacientes, el alcohol también pudiera afectar, o sea, hasta ahora nuestros miles diría de pacientes que manejamos tanto en el grupo que trabajo y históricamente trabajo de cardiología, hasta ahora no he visto el primero que tenga una afección. Sí se le da un seguimiento al perfil hepático, es lo correcto porque sí pudiera existir que el hígado, pero normalmente cuando un paciente toma pastilla del hígado, por ejemplo, le sale un hongo y también le prescriben un medicamento antifúngico, como se llama, que es para los hongos de las uñas o alguna infección unguial que tenga, es importante saber, o si bebe alcohol, que esto va a potencializar el que sí, como el medicamento se metaboliza a nivel hepático, pueda desarrollar un daño hepático. Hay personas que tienen daño hepático y silente, que no sabían que tenían alguna situación y que al estar bebiendo medicamentos que se metabolizan a nivel hepático, no solamente la pastilla del colesterol, un ejemplo, el acetaminofén, tan simple, que es un analgésico que lo usamos comúnmente, el acetaminofén en exceso también puede crear daño en el hígado si usted exagera la toma de los mismos. Eso como menciona más que el Tylenol. Correcto, exacto. Y cuando se lo toma de que tiene un dolorcito de cabeza. Exactamente, el acetaminofén en exceso, quiero quedar claro. ¿Todos los medicamentos se metabolizan en el hígado? No todos, algunos a nivel renal, por supuesto. Renal, hepático, esos son de nuestras principales vías. Y si usted está tomando muchos medicamentos que se metabolizan, no solamente en el área hepática, si usted toma muchos medicamentos que se metabolizan a nivel renal, pudiera causar alguna afección. Siempre por eso se le da seguimiento. Hasta ahora no he visto ninguno que pueda decir, mire, un caso importante de algún daño importante. Sí, a veces las personas refieren molestias en los músculos, sobre todo en nosotras las mujeres, eso está descrito a nivel mundial. En ocasiones las mujeres tendemos a hacer algunos dolores musculares y lo que se hace o se cambia de la estatina a la pastilla del colesterol o se reduce la dosis dependiendo. Hay personas que no la toleran definitivamente la estatina,
pero uno trata de, con la dieta y ejercicio, más el medicamento. Por ejemplo, un paciente con cardiopatía isquémica que ha tenido infarto, sí o sí debe llevar estatina. Paciente con accidente cerebrovascular, un diabético, un renal, ¿Estatina son es qué? la pastilla del colesterol. Son los medicamentos, el grupo de fármacos que utilizamos para manejar y controlar los niveles de colesterol y disminuir lo que es los eventos cardiovasculares. Doctora, hay una fórmula que se pueda decir, bueno, si usted hace esto con varios puntos, va a tener una buena salud cardiovascular y eso lo evita eventos. ¿O no, existe esa fórmula? Por supuesto que sí, está la prevención en general y es desde niños. Desde niños. Si usted tiene la oportunidad, y la población que nos está viendo y tiene niños, el reducir el consumo de azúcares, de sal, de exceso de grasas malas, inducirlos a hacer ejercicio, eso podremos tener adultos más saludables y menos eventos cardiovasculares. Hacer un reconocimiento cardiovascular a edad temprana. Desde la adolescencia existen cardiólogos pediatras que pueden hacer un reconocimiento vasto cardiovascular como un eco, un holter, electro, que pudiera detectar alguna anomalía. Y eso debe hacerse en los niños, aunque no se sepa que tiene nada. Aunque no tenga síntomas. Y, Hoy en día y se determinan las cuestiones genéticas. Se ¿no? puede determinar, por supuesto que sí. Ya en países más fuera de aquí, obviamente sí existen estudios incluso hasta genéticos, pero con un ecocardiograma se puede evidenciar si existe una anomalía congénita anatómica cardíaca. Si el paciente, aunque sea adolescente, dice, me palpita mucho el corazón, usted debe llevarlo a un cardiólogo pediatra, a ver con un holter de 24 horas, que es un monitoreo de 24, 48 horas, para ver si se registra alguna arritmia o tiene algún trazado anormal en el electro que puede quizás disminuir la incidencia de que ese niño pueda tener un evento o incluso cuando ya sea joven de algunos 20 años. Si ya está en la juventud, tiene algunos 20 años, hacerse un reconocimiento cardiovascular. A todos los padres que nos están viendo, estimular a sus jóvenes a saber su colesterol, su glicemia, cómo está el peso, cómo está su presión arterial. Estamos teniendo pacientes de 20 y tantos años hipertensos, así como pacientes de 30 y algo con infarto. Entonces debemos prevenir, no estar con las teorías a veces conspirativas, como decimos, de que es de esto o lo otro que se trata, sino ver que lastimosamente nuestros países, no nada más República Dominicana, está lleno de factores de riesgo cardiovasculares que lo tenemos ahí y que lastimosamente la industria, como está la comida chatarra a la orden del día, ha empeorado la salud cardiovascular de nuestros adolescentes y jóvenes también. ¿Cuál sería una dieta ideal, doctora? Bueno, la dieta ideal, nutrición pudiera abarcar a un poco más, pero siempre comer más cantidad de vegetales, ensalada, víveres, sobre todo los blancos, el pescado, el salmón, la carne, tratar de hacerla a la plancha, lo más saludable posible, disminuir el consumo excesivo de sal y de azúcar. No es comer sin sal, como yo le digo a mis pacientes, porque la sal es necesaria, sino disminuir el exceso de sal, no llevar el salero a la mesa. En mi casa yo he acostumbrado a mis hijos que no llevan salero a la mesa. Se comen los tostones sin sal, el aguacate también, sal, claro. Entonces el huevo también, y realmente les gusta. Pero es cuestión de a los niños y adolescentes acostumbrarlo con el paladar, porque eso puede disminuir el evento en ellos y que sean adultos más duraderos, ¿no? En el caso de un adulto, así 40, 50 años, ¿cada qué tiempo debe hacerse un chequeo y qué tipo de chequeo debe de realizarse? Como estamos ahora, cada año, o sea, Cada año. diría que hasta más temprano, pero ok, la pregunta alrededor de los 40 años, si usted nunca se ha hecho un reconocimiento, cada año lo correcto es hacerse con todo, como dicen, un chequeo completo cardiovascular, electro, eco, una prueba de esfuerzo, saber sus niveles de colesterol, de azúcar. Para el público sus que no sabe, riñones. doctora, ¿qué es una prueba de esfuerzo? La prueba de esfuerzo es cuando sometemos al paciente a un estrés, lo ponemos a correr en una banda, puede ser, o en bicicleta, en un círculo ergómetro, para tratar de ver cómo ese corazón se comporta, cómo esa presión se comporta, si no hay arritmias, si no hay cambios en el electrocardiograma durante el estrés o el ejercicio que está realizando ese paciente. Y de hecho, muchos pacientes
pregunta, pero me dicen, no, doctora, pero yo corro diario en el Mirador, pero no necesariamente, además de que usted no va conectado a un electro. Hay personas que hacen cambios en el electro cuando están haciendo ejercicio y no se dan cuenta. Y hay gente que se han quedado muertos Correcto. caminando o corriendo en el mirador. Correcto. Eso ha pasado. Así Sí. es. Doctora, el uso de los esteroides y los esteroides anabólicos, que es tan común en los deportistas para lograr un máximo rendimiento y que los músculos se les forman de determinada manera, etcétera, ¿tiene alguna vinculación con la salud cardiovascular? Por supuesto que sí, desde hace muchos años está más que sabido de que verdaderamente, y yo creo que anoche pusieron la noticia que falleció un fisiculturista súbitamente de unos 30 y algo de años, y es que se puede hipertrofiar el músculo cardíaco tanto que puede ocluir el tracto de salida hacia, o sea, la sangre la bombea el corazón, ¿no? Es nuestro motorcito y bombea toda la sangre a través de la aorta y se va a todos nuestros órganos. Pero ese corazón se pone tan hipertrófico, y sobre todo en los que, como bien usted dice, usan ese tipo de fármacos, puede producirse arritmias, hipertensión, accidente cerebrovascular, hipertrofia importante del músculo cardíaco y puede conllevar a la muerte. Usted habló del cigarrillo y el vape. En todas sus formas. El Siempre famoso, menciono en el todas vape. sus formas. El También. cigarrillo, el La tabaquismo, juca. diría, el tabaquismo. La juca. Tabaquismo en todas sus formas puede, por supuesto, lacerar nuestras arterias, la parte interna, Incluyendo los el cigarros, endotelio. que dicen, pero que estos son envueltos, enrollados, eso no hace daño. El tabaquismo en todas sus formas. El tabaquismo en todas Doctora, sus en su formas. Esa es la consulta, respuesta. usted ha notado o se ha incrementado pacientes que han sufrido de COVID que tienen problemas cardiovasculares. Sí, después del COVID se ha visto lo que decíamos, por ejemplo, incremento del peso, de la obesidad, más estrés, mucho estrés, pero también hallazgos como pericarditis o miocarditis. Pericarditis es la capa que envuelve el corazón, que se llama pericardio, se puede inflamar. Pero esto no es nuevo, señores. Históricamente, cuando ha ocurrido un virus en un paciente, Sí. cualquier virus, puede suceder una pericarditis. O sea, la capa del corazón o pacientes con lupus, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedades autoinmunes, pueden tener pericarditis, derrame pericárdico, que es como que se acumula líquido alrededor del corazón en esa capa, entre esa capa y el corazón, y miocarditis, que puede ocurrir de forma transitoria, o sea, que puede recuperarse incluso el paciente, y esto se le da seguimiento. Sí ha existido, no tan frecuente, pero sí por eso lo recomendable, si a usted le ha dado COVID, aunque sea leve, hacerse una evaluación cardiovascular, se le hace un ecocardiograma para ver cómo quedó su corazón y darse seguimiento quizás a los 6 meses, al año, volver a repetir un eco. La miocarditis ha existido desde hace muchos años. Tenemos, por ejemplo, en la parte del Sudamérica, donde el Chagas, que es como un chinche, puede afectar el miocardio y producir una miocardiopatía dilatada. Entonces, es importante no llevarnos tanto de las teorías que andan por ahí, sino trabajar los factores de riesgo. Esto de los factores de riesgo cardiovasculares se está trabajando desde hace muchos años. La Organización Mundial de la Salud la trabaja desde hace muchos años, trabajando la prevención, y más hoy en día que nuestros jóvenes están haciendo manifiestas las enfermedades que quizás sus padres más adultos hicieron. Por la alimentación. Qué pena no tener más tiempo, doctora, pero le Pero estamos fue muy bien. muy agradecidos porque afortunadamente usted sintetiza y nos permitió Gracias. tratar prácticamente de todo. Muchas gracias, doctora Almonte, Gracias por a su usted. participación. Gracias, doctora. Gracias. Nos vamos a comerciales, retornamos ya a la despedida de este viernes, preludio del fin de semana.